Buenos días a los demás hermanos. Le damos gracias al Señor por este día, donde quiero hablar una historia, decir una historia. La historia es un poco larga. Vamos a cortar esta lo más posible. Y voy a leer del texto que leyó el pastor Huáscar, del primer libro de Samuel. Voy a leer parte del versículo 25 que dice: como han caído los valientes en medio de la batalla. Te damos gracias, Señor, por tus misericordias. Ellas son nuevas cada mañana, Señor, y nosotros estamos delante de tu presencia, sabiendo que tus misericordias son nuevas, Señor. Te pedimos, oh Dios, que tú perdones a tu siervo y limpies sus labios y que podamos transmitir tu palabra, Señor, y que ella llegue a nuestros corazones. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Era un campo de batalla en un lugar de Israel llamado el Monte Gilboa. Y estaba sembrada de cadáveres de soldados hebreos después de una gran batalla, un día trágico contra los filisteos. Y entre los muertos había un hombre alto, fuerte, veterano de guerra de 1000 batallas, llamado el rey Saúl. Y cómo debieron haberse jactado los paganos de Filistea por la victoria sobre el pueblo de Israel. Mataron a Saúl y a sus hijos ese día. Y aunque Saúl había hecho de la vida de David una pesadilla, por más de 12 años, David lamentó la muerte del rey con palabras que expresaban su angustia. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Y aquí yo me pregunto si ese pensamiento había vuelto a formar parte de David 20 años más tarde, como han caído los valientes en medio de la batalla. Con el paso de 2 décadas, David había cumplido 50 años. Le dicen la edad dorada. Y a esta altura no solo había llegado a ser el sucesor de Saúl, sino que había llevado a Israel a nuevas alturas. Y una sola vez David había sufrido derrota en el campo de batalla. Algunos calculan que sus brillantes campañas militares y su visionaria y sabia visión de liderazgo ampliaron el territorio de Israel por 10 veces más que lo que había en los tiempos de Saúl. Los ejércitos rivales temblaban tan solo al pensar en invadir a Israel. Y David le dio una nueva estrella para que enarbolaran en su bandera, la estrella de David que está hasta el día de hoy. El comercio de Israel prosperaba conforme a la ruta de las caravanas, se ampliaban nuevas regiones, trayendo enormes riquezas al tesoro de David. La crema de esta impresionante prosperidad llenó la copa de David, de modo que cumpliendo los 50 años, se hizo, dice la palabra de Dios, un lujoso palacio que se le llamó el Palacio del Rey. Y entre tanto estaba recogiendo ofrendas para construir el templo de Dios. El nombre de David llegó a ser familiar, una palabra familiar en todo Israel. Los reyes de otra tierra llevaban regalos y envidiaban el éxito de David y envidiaban su fama. En esos días ya todo el mundo conocido había oído de David. Y dice un escritor lo siguiente: los arameos y amalecitas fueron conquistados. Se abrieron caminos de comercio y llegó mercancía, cultura y prosperidad de Fenicia, Damasco, Asiria, Arabia, Egipto y otras tierras más distantes. Para su pueblo David era rey, juez, general, pero para las naciones que los rodeaban, él era la primera potencia en todo el mundo del cercano oriente, el monarca más poderoso de su día. Ningún líder en ese tiempo se levantaba más alto que David. Decían David el valiente. Pero entonces llegó un día cuando vio a una mujer, a Betsabé. Dice la palabra de Dios en su segundo libro, en el capítulo 11, versículo 1 al 5, lo siguiente: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén.
Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerle saber a David diciendo: estoy encinta. Este es un relato del colapso moral de este hombre de Dios, que se consideraba un hombre conforme al corazón de Dios. Él era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero antes de empezar a hablar de su fracaso, antes de empezar a ver la radiografía de la caída moral de David, voy a permitirme ofrecer unas palabras de advertencia. Este capítulo no es meramente un recuerdo del fracaso de un hombre. Este es un mensaje para todos nosotros. Para todos nosotros. Por eso dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 12, lo siguiente: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y ahora vamos a ver la radiografía de la caída de David. Mire más detalladamente en medio el que piensa estar firme y que no caiga, dice la palabra de Dios. Y hay una palabra que sobresalta ahí en el griego y es la palabra mire. Y esa palabra griega es como decir una orden: vea con atención, fíjese bien. En otras palabras, tenga cuidado. Este estudio no solo analiza la caída de un rey poderoso, sino también que hace una advertencia a cada uno de nosotros, una advertencia oportuna. Rara vez la gente tropieza con una cosa que está mirando. Hay una piedra en el medio y uno no tropieza. Cuando estamos a la espera de algún peligro, nosotros nos protegemos. Y para empezar debemos ver que la caída de David, aunque fue severa, ciertamente no fue repentina. O sea, la caída de David, aunque fue severa, no fue repentina. La erosión había debilitado lo que una vez fue un hombre fuerte. El pastor y escritor, que nos gusta muchísimo a nosotros, B.F. Mayer, dice lo siguiente: ningún hombre se envilece de repente, tal como ningún matrimonio de repente se rompe, y así como ningún árbol de repente se pudre, y tal como ninguna iglesia de súbito se divide. Nadie cae de repente, dice. Hay un debilitamiento, aparece una grieta y en el simiente hay un descuido. Perdón. Por lo menos hay 3 factores específicos que erosionaron la fuerza de David como un hombre valiente de Dios y que pueden erosionarnos a nosotros. No solamente a los hombres, también a las mujeres. Pongan atención, las mujeres también, porque hay una mujer metida en el medio. ¿Cuál fue uno de sus primeros factores? La poligamia. La poligamia debilitó a David. Los que no han estudiado a este gran hombre, ni este pasaje bíblico, se sorprenderían oír que David tenía como 20 esposas y numerosas concubinas, tenía un harén. La Torah enseñaba específicamente que un hombre, en especial si es rey, no debía tomar más de una esposa. David tomó muchas. Tal vez pensó: después de todo, vivo bajo tanta presión y trabajo tan duro, y he sacrificado mucho para llegar a este lugar que ocupo. Por lo menos me toca disfrutar del placer íntimo de muchas mujeres. Para entonces, ¿quién se atrevería a confrontar a ese rey tan fuerte por lo que estaba haciendo? Si al lado de los reyes y de los que gobiernan, lo que hay muchos son haz lo que tú quieras, David. Tal vez en ese pasaje de 2 Samuel 5:13 indica casi el paso: y tomó David más concubinas, dice, y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón. O sea, y aunque aumentó el número de sus esposas y concubinas, las pasiones de David no se redujeron. El rey que tomó esposa de otro hombre ya tenía un harén lleno de mujeres. La verdad sencilla es que la pasión del sexo no se sacia con un harén lleno de mujeres, se aumenta. Es como la pornografía. Es una advertencia para no solamente los jóvenes, sino también para todos nosotros. Usted comienza a ver una cosita y comienza a ver otra y comienza a ver otra y no se va a saciar nunca. No importa que tenga 1000 mujeres, no se va a saciar.
el tener muchas mujeres no reduce el deseo sexual de un hombre, lo aumenta, lo estimula. David, siendo un hombre con fuerte apetito sexual, pensó erróneamente: para saciarlo tendré más mujeres. Así, cuando llegó a ser rey, aumentó su harén, pero su impulso sexual también aumentó. David ya se había entregado a la lujuria, a la poligamia, y eso debilitó a este rey tan poderoso. Segundo problema, el éxito debilitó a David. Como hemos visto, el reinado del hombre se convirtió en un modelo de liderazgo brillante por 2 décadas. Les dio a hombres escogidos la supervisión de las finanzas, administración y de la defensa militar. Mediante sabia delegación, David multiplicó su influencia sobre Israel y otras naciones. Con un hermoso hogar y familia, un establo lleno de caballos y galardonado, una fuerza militar que todos respetaban y planes por construir un templo para el Señor. ¿Quién se atrevería a levantar la voz para acusar a este señor? Así que si se casa con unas cuantas mujeres y su ruido aumenta el número de sus concubinas? No, eso es asunto del rey, dirían muchos. La economía era buena, ¿por qué está criticando al rey? Había un futuro prometedor en la nación de Israel. Déjenlo en paz, que haga lo que quiera, que se desvida. Si Galo hubiese estado en ese tiempo, la popularidad de David estuviera en un 95%, sin maquillaje. Él tenía poder sin rival, un tesoro que se desbordaba y enorme cantidad de seguidores. Estaba construyendo ciudades. Para ese entonces él se había ya olvidado por los largos tiempos de aguijonadas de hambre que pasó en el desierto abrasador, en las frías noches que Saúl lo estaba persiguiendo. Ya estaba tranquilo. Hermano, la comodidad muchas veces trae estas cosas. Los tiempos difíciles tienen su manera de mantener humilde a las personas e inspirarle a trabajar más duro. En los tiempos difíciles que más nos acercamos a Dios. Cuando estamos en tiempos fáciles nos olvidamos de Dios. El orgullo y la holgazanería no hayan cabida en una vida que se vive casi en los huesos. Pero no se equivoque. El éxito y la indulgencia pueden debilitar nuestras vidas, como pasó con David. Tercero, motivo de fracaso de David: la ociosidad debilitó a David. La ociosidad, la vagancia. Es más, era el tiempo que salen los reyes a dar la guerra, dice la palabra de Dios. En esos días los comandantes en jefe no se quedaban en la retaguardia con un grupo de militares brillantes a dirigir una guerra a cibernética, no, como se hace en estos tiempos. Los reyes se vestían con su ropa de guerrero y salían a pelear en el frente. El lugar del líder estaba enfrente de la batalla. Los soldados tenían que preguntar: ¿quién va al frente? No, ahí va el rey. El rey enfrentaba al enemigo en el frente de batalla valientemente, encabezado el ataque. Pero no esta vez. David se quedó en su casa. David no había visto sino batalla tras batalla por 20 años. Era un hombre de guerra, vestido con un uniforme repleto de medallas. El versículo 1 nos dice que David mandó a Joab y a su siervo a pelear. David no se preocupó por la batalla. Su general Joab iba a resolver el problema. Y mientras Joab peleaba con sus soldados, David estaba acostado en la cama. Y estaba al caer de la tarde, hermano. Él había estado acostado toda la tarde. A veces yo duermo de tarde. Y Alberto me adelgazó un poco. Porque algo extraño pasa con la gente que duerme de tarde. No es que no duerma siesta, hermano. Es que nos haraganeré. A esa hora intermedia la tentación se aprovecha de la penumbra para velar las consecuencias. Cuidado con las indulgencias al caer la tarde. La tragedia se echaba en la sombra. Y David no estaba durmiendo ese día porque estaba agotado, estaba durmiendo por haraganería. Estaba disfrutando de su ociosidad. Hoy diríamos que se sentó con su tablet, su computadora portátil a estar chateando, a navegando por internet, porque todo estaba bajo control.
La nación estaba marchando por sí sola. Incluso esa guerra que estaba peleando Joab iba bien. En todas partes, por donde el rey miraba, veía una estatua, un cuadro de sí mismo. Todo el mundo adoraba a David. Noten lo que dice el texto. Al caer la tarde, estaba holgazaneando en su bata de cama, con su gorrito de media puesto a lo mejor. Sus canciones nos dicen cómo él normalmente disfrutaba el fin de cada día. En el Salmo 55 se nos dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y oirá mi voz. David normalmente oraba al atardecer como lo hacía por la mañana y al mediodía. Y en este mismo Salmo dice lo siguiente, Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Y en el Salmo 141 casi dice lo mismo. Suba mi oración delante de ti como incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda mi boca, oh Jehová, no dejes que se incline mi corazón a cosas malas. Eso hacía David cuando estaba bien con el Señor de tarde. Pero en ese momento David no estaba orando, ni estaba leyendo el Antiguo Testamento, ni estaba compartiendo con hermanos piadosos a través de la internet. Por lo menos no en este atardecer particular. Pongan atención, hermano. El rey valiente se olvidó de sus propias palabras en este salmo. Nos olvidamos de la palabra de Dios muchas veces. Los eventos de esta trágica tarde cambiaron a David y a su nación. Oiga eso, hermano. Este evento cambió a David y a la nación por completo. No es difícil construir la escena. David se levanta de su cama, bosteza, abre la cortina de repente, oye una agua cayendo, se pone a ver que y era una mujer desnuda que se estaba bañando en una terraza. Él no sabía que vivía esa mujer ahí hasta ese momento. Ni siquiera sabía el nombre de ella. Y la Biblia dice que era muy hermosa. Y créalo, hermano, David tenía mujeres hermosas en su harén. Y la Biblia dice que esta mujer era muy hermosa. Recuerden que David tenía como 20 esposas y un harén de concubinas en su palacio. Todas las cuales debieron ser estrellas de cine, quizá megadivas. Mientras David le clava la mirada, estando solo al caer la tarde, perdió toda conciencia de quién él era y de lo que podría pasar si se rendía a esa tentación. Se enfocó en las curvas del cuerpo de la mujer y se olvidó de todos los salmos y de toda la palabra de Dios que conocía. Se olvidó de todas las lecciones que había aprendido. Se olvidó de todo el respeto que se había ganado. Se olvidó de toda la gente que quería en él. E inclusive se olvidó de aquellos que en ese momento estaban obrando por su rey. Se olvidó de su familia, se olvidó incluso de sus propios hijos e hijas. Y de los pequeños que jugaban en la calle, admirando el nombre de David como el de Cristiano Ronaldo. Era famoso, una estrella de cine. Pero sobre todas las cosas se olvidó de Dios. Y hay momentos, hermanos, que nos olvidamos de Dios. Nos pasa todo. Cuán cierto, David no desdeñó a Dios, sino simplemente por conveniencia se olvidó de Él, al entregarse a esa mirada persistente llena de lujuria. Se olvidó de Dios cuando abrió su tablet y vio que te presentan 80,000 cosas y te quedaste viendo algunas de ellas. Y después pregunta, ¿quién es esa mujer? Y uno de sus criados, muy comedido, hay cosas que nosotros pasamos por alto, hermano, muchas veces porque leemos la Biblia rápidamente. El criado fue un criado muy comedido. Y el criado fue y se le puso al lado de David. Y el criado con mucho tacto, mira cómo le responde. Aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías. En otra palabra, ella está casada. Las genealogías hebreas, por lo general, identifican a las personas por su padre y casi nunca a la mujer por su esposo.
Se puede suponer que era bastante, que con bastante certeza el criado sabía lo que David estaba pensando. Hermano, fue una advertencia que le dijo, mira, esa mujer es casada. Tal vez el criado tenía temor y no se sentía con suficiente libertad para decirle, mira, no te metas en ese lío. Así que simplemente dice más de lo que normalmente diría para identificar y decirle, ella es una mujer casada, ella tiene a su esposo y está peleando por ti en la guerra. David conocía sus filas y no le importó que Urías estuviera en la batalla. En esa circunstancia hizo su intención incluso más conveniente. Pero hay algo que yo encontré de un comentario que hace alguien que se llama Raymond Brown, que enseñó por varios años en la universidad de Spurgeon en Londres. Y hay un pensamiento que ha despertado controversia. Dice, cuando leemos este terrible relato, instintivamente pensamos en la ofensa como pecado de David, pero a esta atractiva mujer no se le puede disculpar por completo. Betsabé fue imprudente y necia, faltándole la habitual modestia hebrea, porque de haberla usado, por cierto, no se hubiera bañado en un lugar donde ella sabía que la podían ver o brechar, diríamos nosotros. Por cierto, tengo un mensaje que se llama No brechemos acerca de este texto. Desde su azotea quizá ella habría alzado la vista para ver el palacio real y debía saber que la verían. No basta meramente con nosotros mismos evitar el pecado. El Nuevo Testamento insiste que los creyentes debemos asegurarnos de no ser piedra de tropiezo. En Hebreos capítulo 14, versículo 12 al 13 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien de sí no poner tropiezo en ocasión de caer al hermano. Y el Señor dice que el que pone tropiezo debe buscar una piedra de molino y tirarse al fondo del mar con ella. Por eso, hermanas y hermanos también, debemos darnos cuenta cómo vestimos. Porque nuestras curvas, ya no yo lo que tengo de barriga, pero no, las curvas pueden atraer los ojos de alguien y llevarlo a pecar. Ahora bien, si David hubiese ido a la guerra, no hubiera visto a Betsabé esa noche. Y si ella hubiera pensado en serio acerca de sus oraciones, no hubiera puesto la tentación en el camino de él. O sea, un camino doble vía. Sin lugar a duda, la responsabilidad mayor le quedaba al monarca hebreo, porque él era responsable. Como pasó con Adán, fue responsable de la caída del hombre, no Eva. Él fue el agresor. Él abrió la puerta al invitarla, pero tampoco fue una violación. Ella no le dijo, camina que te mandó a buscar, y le pusieron una espada y camina. Y le pusieron la espada y camina para donde el rey. No, ella fue. Dice la palabra de Dios que ella fue. No la jalaron por los moños como Trucutú, ni mucho menos. Yo sé que muchos jóvenes saben quién era Trucutú. Eso Camarena y yo que lo sabemos. Trucutú era unos muñequitos que vendían antes, que agarraba a la mujer por el cabello. El rey quiere verte. Ajá, ¿y qué yo voy a responder rey ahora? Y ese quiere verte involucrar muchas cosas. Largos abrazos, besos apasionados, una relación sexual ilícita, pero no había amor. Y se nos dice que la mujer se purificó de su impureza y volvió a su casa. Y David ni siquiera la pensó de nuevo. La lujuria funciona así. Pero yo me pregunto, ¿qué pasó con esta mujer que dice que fue y se purificó? Ella se habrá dicho, ¿qué he hecho? Pero David no dijo otra vez cuando habló de Saúl, cómo han caído los valientes. Yo me fui de boca. Pero se acabó, ya está hecho. ¿Quién va a saberlo? No hay nada oculto, hermano, que no salga a la luz. Hombres, mujeres, jóvenes. No hay nada oculto que no salga a la luz. Al amanecer el día siguiente, él se lavó las manos en cuanto al asunto, justificó su adulterio y siguió adelante. Pero no se había acabado ahí la historia. Varias semanas después,
le llegó a David le pusieron un mensajito en YouTube no, estoy encinta, David, lee ese pedacito ahí en su celular, estoy preñada. Y ese era el momento que David, la oportunidad que tenía David para seguir siendo un hombre de Dios. Él debió buscar otros hombres de Dios, sentarse, confesar su pecado, no esperar que llegara el profeta Natán después de decírselo, hablar con ellos y buscar la forma, en arrepentimiento, de resarcir ese pecado que había cometido, pedirle perdón en ese momento a Dios, y las cosas se hubiesen quedado ahí. Pero la mente de David era un torbellino de planes motivados por la carne para hallar cómo tapar su pecado. Hermano, no se puede tapar el pecado, se va a descubrir. Tarde o temprano se va a descubrir el pecado, hermano. Hermana, tarde o temprano se va a descubrir. En lugar de escoger el camino correcto, por doloroso que sea, Bilumbraba escogió un camino que solo complicaría la cosa. David tramó concederle a la esposa de Betsabé una visita conyugal. Le dijo, mira, traen a Urías para que y tapar el lío así, ¿sabes? Pero Urías era un hombre celoso de su posición que tenía y no durmió con su mujer, sino que durmió junto con los soldados. Y eso debió enfurecer a David. Y el rey buscó otro plan alterno. Hermano, el pecado siempre vive buscando plan alterno y se va enredando cada día más. E hizo que Urías muriera. Envió una nota a Joab, su general de confianza, por mano de Urías. Por el mismo hombre, llévala esa nota para que te maten. Y le dijo, pon ese hombre en la batalla, al frente, en lo más recio de la batalla, y retírate de él para que sea herido y muera. Joab sabía lo que estaba pasando y sabía lo que estaba haciendo. Eso fue como cuando agarraron a Camaño en el Valle de la Lechuga, que llamaron al entonces presidente y le dijeron, ¿qué hacemos con él? Él está vivo. Y le dijeron, ese hombre pesa mucho en la cárcel. No tuvo que decir más nada. Y Joab lo puso ahí y mataron a Urías. Y le mandó a decir al rey, asegúrate de decir al rey que Urías ha muerto. Misión cumplida. David fingió preocupación por haber perdido la batalla mientras lanzaba un gran suspiro de alivio. Para seguir con la farsa. Y mandó a decirle, dile a Joab que siga peleando, que esas cosas pasan. Ese hombre había perdido la sensibilidad, hermano. Ese hombre había perdido todo el afecto fraternal. Un hombre conforme al corazón de Dios nos puede pasar todo cualquiera de nosotros. Y nos pasa. ¿Qué importa el siguiente actuando como rey, aunque sea? Él siguió actuando como rey, aunque sea convertido en un cacarón vacío de lo que era antes. Urías estaba fuera del cuadro, a Betsabé se le notaría de embarazo, la mandaría a buscar, la metería en el palacio y Betsabé de lo más feliz. Toda esa falsedad estaba ahí. Pero hay algo que queremos en este momento. Hermano, evitemos caer como David. Una vez más podríamos permitir que el comportamiento intolerable de David desvíe nuestra atención de la tarea de examinarnos a nosotros mismos. Para mí fue una carga pesada este mensaje. Al ver las debilidades de otros, son malas decisiones y el pecado deletreado en negrita, se nos hace más fácil de considerar sus circunstancias como extraordinarias en cierto sentido. Lo más probable es que nosotros no seamos reyes, ni tengamos un harén, ni vivamos rodeados de lujo. Pero las mismas debilidades humanas que se apoderaron de David también pueden apoderarse de nosotros. El relato de la caída de este poderoso rey tiene muchas lecciones que enseñar. Eso incluso puede pasarnos al mejor de nosotros. Cuando Dios escogió a David para que reinara en lugar de Saúl, dijo que David era un hombre conforme a su corazón.
Por todo el resto de la historia de Israel, la actitud de todo el rey se medía en comparación con la de David. Y en términos espirituales, David era el estándar. Sin embargo, como han caído los valientes en la batalla. Si decimos algo del relato del fracaso de David, no debería ser, vaya, qué horrible es el pecado. Sería más correcto que digamos, si le pueda pasar a él, que era un hombre conforme al corazón de Dios, también me puede pasar a mí. Que era un hombre que escribía salmos y leía la Torah y leía la palabra de Dios y oraba 4 veces al día. También me puede pasar a mí. Así que, ¿cómo respondemos a ese peligro, hermano? El mundo, hermano, no va a ser menos tentador. Y no podemos evitar las trampas yéndonos a vivir en el desierto. Pero la pureza sexual es algo que podemos cultivar. Comenzando con algunas estrategias. Primero, reconozcamos nuestra debilidad. Segundo, cuidemos nuestro tiempo libre. Tercero, obliguémonos a nosotros mismos a rendirle cuenta a alguien. Y examina con frecuencia las consecuencias de los actos pecaminosos que hacemos. Reconozcamos nuestras debilidades. Debemos evitar la presunción de que alguna vez estamos seguros en cuanto a la moralidad. Cualquier persona al razonar puede pensar, siendo que soy creyente, soy fuerte, o debido a que estoy casado con una buena esposa, soy fuerte, o porque tengo hijos, soy fuerte, o porque tengo un cargo de responsabilidad, soy fuerte, porque la gente me respeta, soy fuerte, porque soy pastor de una iglesia, soy fuerte, porque tengo más de 50 años, soy fuerte. La primera parte de esta declaración es verdad, pero la última parte de cada una de ellas no solamente es falsa, sino imprudente. Nadie, y eso lo incluye a usted y a mí, está salvo del fracaso. Nadie. En cualquier momento usted y yo podemos tropezar y pecar. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa está activa, lista y dispuesta. Segundo lugar, hermano, vigilemos nuestro tiempo de ocio. Recuerde ese refrán que dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios. El tener tiempo libre en sus manos es peligroso en todo sentido. Por eso es bueno mantenernos ocupados. Permítame ilustrar la peligrosa. Voy a leer el testimonio de uno de los pastores que yo más me gusta leer. Un teólogo, maestro, una gran iglesia, pero me gusta porque él es pastor y ya tiene 89 años y sigue predicando. Se llama Chuck Swindoll. Ella, hablando del tiempo libre, dice: hace muchos años, cuando nuestros hijos eran pequeños, Cintia se quedó en la casa con ellos mientras yo iba al Canadá a predicar una conferencia. Yo estaba lejos de casa y acababa de terminar una semana de martes a viernes de conferencia, y me dijeron: descansa el sábado en el hotel para que predique el domingo de nuevo en la iglesia. Es verdad que estaba agotado el viernes en la noche y con un sábado libre a mi disposición, dice, decidí comprar lo que a mí me gusta para cenar, igual que algunos de nosotros, un hamburgues bien surtido. Compré el hamburgues y me dirigí al kiosco de revista para buscar algo que leer. Lo que había que leer mucho de hockey, en Canadá lo que se juega el hockey. Tim Burton lo creó, Jim Burton, y por eso hay muchos restaurantes que usted no encuentra allá en Canadá de Tim Burton. Dice: frustrado por no encontrar nada importante que leer, fui al vestíbulo, presioné el botón 6 del piso donde dormía y subieron 2 mujeres y dijeron: vamos al mismo piso que tú. Ambas sonrieron y se miraron una a otra y luego se volvieron a mí con las cejas arqueadas, como diciendo: ¿qué vamos a hacer ahora? El ascensor comenzó a subir, dice él, al 6º piso. Y en un momento me sentí como Mel Gibson o Robert Redford. Esas 2 mujeres viéndome.
No les miento, me quedé de pie allí, parpadeé por un momento, la oferta me pareció tentadora. Ese tipo de cosas no pasan con frecuencia. Gracias a Dios que no pasan con frecuencia, dice él. Pero algo más, mucho más poderoso pasó dentro de mí. Bajé la cortina de mi mente y leí mentalmente las palabras que mi madre había taladrado en mí cuando yo era un niño. Cuando ella y yo aprendimos de memoria pasajes bíblicos sentados a la mesa de la cocina, cosa que no enseñan muchas madres en estos tiempos. Ya no le importa enseñar los pasajes bíblicos a los niños. Vayan, hagan lo que quieran, pero mire lo que él le vino a la mente, que su mamá le dio cuando era niño. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Se vino a la mente ese pasaje de la palabra de Dios. Dice, sé que las mujeres debían haberse preguntado que estaban leyendo yo mientras estaba parado allí. Y una de ellas me dijo insinuantemente, ¿qué te parece que vamos a hacer? Y le dijo, no, gracias, no estoy interesado en ustedes, señorita. Tengo más que ustedes en mi casa. Dice, se quedaron mirándome como si yo fuera un marciano que había bajado de Marte y estaba en ese lugar. Las puertas del ascensor se abrieron, yo salía y se quedaron en el ascensor y subieron para otro piso. Estaban buscando, cazando. Dos víboras cazando al ratoncito. Cuando esas puertas se cerraron, me apoyé contra la pared, sudando frío, pensando, gracias mamá, gracias Señor, por tu poderosa palabra. Dice, tiemblo cuanto pienso lo que pudo haber pasado. Nunca hubiera podido escribir este capítulo. Nunca hubiera podido servir como rector del Seminario Teológico de Dallas. Nunca hubiera empezado la iglesia en el September Community Church. O siquiera predicando otro sermón. Podría haber perdido el respeto de mis hijos, al igual que la confianza de mi esposa, Cynthia, si hubiera tomado la decisión equivocada. Todo mi futuro en el ministerio hubiera quedado alterado. Qué pensamiento tan aterrador. Por eso, nuestra tercera aplicación, manténganse trabajando, tengan cuidado. Es importante que debemos mantenernos, hermanos, trabajando. Claro, nadie puede estar ocupado todo el tiempo. Toda persona necesita un tiempo libre, tiempo para relajar su cuerpo, para descansar su mente y no hacer nada. No estamos diciendo que el tiempo libre sea malo. Pero si el pecado tiene la oportunidad para seducirlo, es más eficaz cuando usted está ocioso. Dedique tiempo para cargar sus pilas, disfrute su tiempo libre, pero cuídelo como el águila. Oblíguese, en cuarto lugar, tercer lugar, a rendir cuenta a alguien. No estoy hablando de sentarse con santurrones reformados, que de que usted le dice algo comienza a decir, deje el ministerio, vete para la montaña. No, estoy hablando de que usted se siente con amigos creyentes y le diga, mira, yo estoy en una situación difícil, realmente sin dar detalle. Yo quiero que tú me ayudes orando, que usted tenga esa confianza de hablar con alguien, que se quede eso en la intimidad. Ríndale cuenta a alguien. No, yo le rindo cuenta a Dios, no, hermano, es bueno encontrarse con amigos en el Señor, que usted pueda, o amigas en el Señor, te puede decirle, mira, tengo una situación difícil, quiero compartir contigo esto. Y háganse preguntas difíciles. Que le digan, tú has pasado tiempo con la Biblia, o sea, personas que nos traten con amor. Y por último, hermano, examine por último las consecuencias. El que en un tiempo atrás había sido un poderoso rey, no examinó las consecuencias. Las consecuencias ponen nuestros pies sobre el fuego, confrontan con valentía que preferimos ignorar. Ellas no mienten. ¿Qué va a pasar si hago esto? Voy a entristecer al Señor. Voy a honrar su nombre. Voy a estar un día cara a cara con el Señor en el juicio y me va a decir, ¿te acuerdas que como te fuiste de boca con eso, sin razón?
Voy a causar el dolor a mi mujer, a mis hijos y a mis nietos. Voy a destruir la confianza que muchos depositaron en mí. Voy a avergonzar a la familia, avergonzar a la iglesia. Le voy a dar placer a Satanás con esto que estoy haciendo. Que es un enemigo de Dios todo el tiempo. Voy a producir un embarazo no deseado que me va a costar todo y le va a tener que mantener otra mujer. O la mujer va a salir embarazada de otro hombre que me va a ignorar, como está pasando en estos tiempos. Le voy a causar vergüenza y dolor a otros pastores que confiaron en mí. A otros hermanos que confiaron en mí. Y voy a acarrear yo por toda la vida esa vergüenza y ese dolor. Claro, la gracia del Señor me va a mantener. Pero ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las consecuencias de mis actos? Si examinamos tales consecuencias, con regularidad la lujuria pasará a segundo plano, pero no va a desaparecer. Hermanos y hermanas, se lo dice una persona que ha pasado por muchas tentaciones, por muchas dificultades en todas las índoles. Que no se diga de nosotros, como han caído los valientes en medio de la batalla. Que no seamos uno de nosotros, que caigamos tan bajo que avergoncemos el nombre de Cristo. Vamos a orar. Dios, Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que nos sirvan de advertencia en nuestras vidas. Que podamos nosotros vernos en este espejo para no hacer esas cosas, Señor. Sabemos que cuando estamos aún haciendo estos mensajes vienen los problemas, la guerra, las situaciones difíciles, pero tenemos que predicar tu palabra, Señor. Y no avergonzarnos delante de ti. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes delante de tu presencia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.